¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando sobre la guerra de Francia. Toda esa descolonización que se va a hacer, recordarán que cuando hubo esa invasión, esa posesión que tuvo Alemania en París y que se va a ver dividida Francia, en la que la Francia de Vichy, al hacer después, cuando se termina toda esa invasión que había sido de los alemanes y que va a venir la posguerra, en la que se va a empezar a componer todo lo que está deteriorado en Francia, y que vamos a ver cómo se van a empezar a hacer esos juicios contra toda esa población que se dividió de Francia, en la que la Francia de Vichy, que fueron los aliados que se unieron a los alemanes, se les va a hacer unos juicios y muchos de ellos se van a ir a Argelia. Toda esa factura que va a tener, que se va a acarrear de la gente que se va a ir a Argelia en el momento en que pasa la posguerra y que vienen las colonizaciones, toda esa descolonización que se va dando de todas esas porciones de tierra que tenían los franceses, y que como ellos habían hecho su discurso en los que querían libertad de parte de los alemanes, pues aquí va a tener una repercusión a nivel mundial, porque también las colonias que son francesas también quieren su independencia, también quieren la libertad, y también se va a empezar a hacer toda esa descolonización que va a traer como consecuencia todas las independencias que van a venir en todas esas colonias. Todas estas facturas que se van a empezar a cobrar en la posguerra, y que va haciendo una conducción en relación a las doctrinas filosóficas de que ya habíamos comentado de Jacques Sartre, en lo de él, aunado con su esposa, que también era activista, Simone de Beauvoir, y que habíamos visto toda esta teoría del existencialismo, en el que se va a ir haciendo todas esas observaciones y se va a ir retomando todas esas consecuencias que va a traer la guerra. Todos estos manifiestos de los pueblos libres también lo van a querer empezar a hacer los africanos. Los africanos que van a defender su determinación, y que también va a estar involucrada en este momento ya Indochina. Todo ese colonialismo que se va a ir haciendo, y que todos los líderes de los pensamientos de libertad, de fraternidad y de hermandad que se tenía en el concepto desde la Revolución Francesa, se van a venir haciendo, porque ahí se criaron en París todas estas ideas de igualdad, y que va a traer ese colonialismo, ese sentir que tenía marcado esos pueblos, como era el eurocentrismo. Ya a mediados del siglo XIX, tanto Inglaterra como Francia hacen muchas de sus colonias, y se va haciendo ese esquema de civilización que, según ellos, era uno de los factores por los que agarraban las colonias, porque se sentían superiores, porque sentían que ellos podían civilizar a todos esos pueblos, porque recordarán que en esa época estaba todo marcado, todo lo de las teorías de Darwin, todo esto que ayudaba a la evolución de otros pueblos, también va a tener toda esa repercusión en Europa, y que va a sentir que ellos son una raza superior, que necesitan civilizar a los demás. Pero esto nada más funcionaba en la igualdad en gente blanca y en europeos. A mediados del siglo XIX se va a repartir todo el concepto de África. En la conferencia de Berlín, como ya lo habíamos comentado, fue tan terrible que se repartieran todas estas tierras, que les quitaran pues sus riquezas, y que los africanos comentan
que a ellos no se les avisó, a ellos no se les consultó para toda esa repartición, y va a quedar dividida en diferentes civilizaciones, todos los imperios que estaban en ese momento, porque aquí vamos viendo con todos estos conflictos desde Afganistán, Chechenia y toda esa costa de Marfil que era lo de África, y que se van a repartir el Senegal, Ghana, Bangui, Pasí y Mandé. Todos estas colonias que se van a repartir y que van a quedar también tanto Siria y el Líbano, que va a corresponder a Francia, y que todos estos países van a quedar divididos. Aquí se va a hacer todo desde el Golfo Pérsico, toda esa repartición, tanto de Indochina como del Medio Oriente, que se estaba haciendo, porque recordarán que en Inglaterra ahí salieron todos los conceptos de la Carta Magna, ¿sí?, del Parlamento, y que basado en todos estos conceptos fueron colonizando todas esas partes. Aquí vamos viendo cómo, apegados a esos conceptos del cristianismo, se va a hacer esa dicotomía en la que van a estar pues sometidos todos esos pueblos, y que van a hacer que se vaya haciendo pues que no se respete lo que ellos tanto habían defendido como los derechos hacia las personas, pero que eso nomás va a quedar comprendida en los europeos. Toda esa revolución francesa, ya llegando ya a 1804, donde se va a empezar a hacer toda la independencia de Haití. Aquí van a descolonizar todo. Después de la Segunda Guerra Mundial va a empezar todo eso, porque recordarán que la Segunda Guerra Mundial es un suicidio a la razón, en la que van a desarrollar todo un concepto de autoridad moral que ya no tienen, porque aquí van a ver cómo todos esos pueblos no se les cumplieron las promesas que se le hicieron, y tanto los europeos como los belgas, los alemanes, los franceses y los ingleses no cumplieron con las garantías que se les había dado a toda esa gente que se habían unido bajo la promesa desde la Primera Guerra Mundial de que les iban a ayudar, pero aquí ellos se van a dar cuenta que están solos, que nadie nos va a rescatar si no son ellos los que van a ir haciendo eso. Y África, cuando está lo de la Segunda Guerra Mundial y todos esos pueblos que se van a ir haciendo, en la que tanto Magalia, Tanzania, Uganda, todos esos pueblos africanos van a empezar a fraguar su independencia desde los campos de batalla, en los que se va a tener pues una cierta como adelantándose un poco a los hechos, y que les va a llevar a tener ya más acceso, porque ya habían armas más modernas, porque ya estaba todas estas coyunturas en las que ellos van a tener que decidir qué es lo que van a hacer, basado en todos aquellos discursos del siglo XX que ya no aguantaban más, porque ya no tenían esa calidad, esa situación moral en la que un discurso se expresa, se convoca a las masas, pero no tienen autoridad moral, y entonces queda en desuso, y aquí es donde empiezan a desmoronarse toda esa democracia y todas esas teorías para unos cuantos, que son los que van a salir beneficiados, y los demás pueblos sometidos, países en los que se va a empezar a hacer pues países del tercer mundo. Aquí vamos a ir viendo cómo se van a empezar a establecer las sociedades y todos esos conceptos que ahora se retoman, porque de ahí van a empezar a salir todos esos indocumentados, todos esos ilegales, y que van a atravesar tanto el desierto de Sahara, ¿sí?, y haciendo todos esos conflictos como en la actualidad vemos en los mojados que están en Estados Unidos por parte de México.
ya desde esas épocas de la colonia van saliendo todos estos conceptos en los que se van a empezar a sacudir todos los cimientos y que van a ir viendo. Fíjense en que aquí ya va a empezar, después de esa descolonización, que es donde se va a empezar a marcar, va a haber todo un conflicto en Indochina. Toda esa pues península se va a cubrir porque ellos pertenecían en esa época a Francia. Y aquí va a haber un efecto de espejo que va a tener Tailandia y que va a crear una imagen de civilización en la que se van a salvar de ser colonizados y que no les va a pasar a Laos, a Camboya y a Vietnam, que esos países están sometidos más de 100 años a Francia y que todas esas colonias francesas, esas divisiones que van a empezar a doblegarse, van a hacer que no tengan ellos ese sistema de gobierno, que van a llegar los franceses, que van a imponer gente que maneje todos esos pueblos y que van a tener pues personas que son manipuladas, ¿sí? En puestos estratégicos y que van a ir acabando con toda esa situación que se estaba dando ahí, en la que se va a hacer una división militar. Aquí vamos a irnos dando cuenta cómo a partir de ese servilismo en el que se van a empezar a marcar por medio de mapas, que es una de las características que tienen los mapas cuando van reflejando qué colonias les pertenecen, a dónde se van a unir geográficamente y se van a ir dando toda esa situación de posesión de tierras que no les corresponde y que se van a empezar a legalizar por medio de los mapas. Todo ese colonialismo que está invadido de ese odio y que va a hacer hagan de cuenta como que un grupo de personas llegaran a su casa, subieran los pies en la mesa con todo y zapatos, ordenaran que la gente que está en esa casa se fuera a los cuartos de atrás, que empezaran a someter a la gente que está adentro de una casa. Ese es un ejemplo de lo que pasa en los países en el colonialismo. Toda esta situación que se va a ir haciendo y que se va a ir sometiendo para que vaya habiendo. ¿Por qué lo hacen? Pues por el poder que tienen tanto de armas como de situaciones. Aquí vamos a ir viendo cuando llega a Francia, va a haber un personaje que se llama Josemi. Él va a ser el encargado porque él va a detectar a través de sus viajes que él hizo en Alemania, en África, se dio cuenta de que no nomás en su país era ese colonialismo, sino que era en todas las partes del mundo, y va a empezar a hacer una estrategia para poder empezar a hacer todas esas independencias, en la que aquí va a entrar todos esos instrumentos de gobierno, esa barbarie y ese sometimiento que tuvo Vietnam. Ese colonialismo que había sido forzado por los ingleses, por los franceses, esa superioridad donde ellos, como les comento, pues ya no tenían esa fuerza de convicción, de fuerza moral, porque ya habían pasado más de 50 millones de personas muertas desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, en las que ya no tenían cómo convencer a las personas y la gente ya quería encontrar una forma de independizarse de todas estas personas. Aquí vamos viendo cómo van a empezar a querer ser libres, así como Francia quería ser libre de los alemanes. Indochina y África van a querer también independizarse, y todas esas consecuencias de todos esos incumplimientos de las promesas que nunca se llegaron a realizar, y que vamos a ir viendo cómo Vietnam
va a hacer túneles, ¿sí? Y va a hacerse ya el hecho de hacer una batalla para sacar a los japoneses que estaban en ese momento y que los van a lograr sacar, así como consecuentemente van a sacar a los franceses y van a sacar también a los americanos, porque esto es una situación que se va dando, pero ellos ya estaban con el afán de sacar a todas las personas que estaban invadiendo pues sus países. Aquí los japoneses van a llegarse a ser aliados del eje alemán, en los que les van a pedir ayuda cuando está la invasión de los alemanes en París. Los japoneses les van a pedir como un permiso de invadir pues las colonias francesas que estaban alrededor y que por estar ocupados los alemanes no podían hacerse cargo, y ellos les dicen que sí las pueden tomar, y entonces van a invadir tanto Birmania, Singapur, Malasia, Filipinas, Tailandia y hasta China. Toda esta situación en la que empiezan a invadir los japoneses, y que es donde van a ir causando toda esa situación en la que vamos a ir viendo cómo todos esos 100 años de sometimiento que tuvieron de los franceses, los vietnamitas, van a sacar y a derrotar a todas estas personas. Pues nos vamos a quedar hasta aquí, porque ya vamos a ir marcando todo lo que va a ir pasando en la consecuencia de empezar a tener la libertad las colonias que estaban sometidas a Francia, y que por esta ocupación alemana se pudieron ellos en cierta forma independizar. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima clase.